Entonces tenemos el placer de tener aquí con nosotros la maestra arquitecta Vanessa Durán Sanabria, que es una arquitecta de Costa Rica, graduada en la Universidad de Costa Rica, con el máster Laboratorio de la Vivienda en el siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, con una tesis sobre las casas de refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, un complejo sistema de comunidad e intimidad, que ha sido un estudio que proponía estrategias de diseño basadas en el análisis del habitar desde la perspectiva de género dentro de esos albergues temporales. Ha colaborado en firmas de arquitectura tanto en Costa Rica como en España desde el año 2004. Actualmente es socia y COO de Carazo Arquitectura, empresa con 18 años de experiencia que se enfoca en el desarrollo de proyectos bajo el concepto de eficiencia en operación y diseño biofílico. Ha liderado proyectos ganadores de premios nacionales e internacionales y otros principalmente de carácter residencial, como unifamiliar, multifamiliar y residencias en altura y uso mixto, además de planos maestros, oficinas, condominios, hotelería, educación, entre otros. Desde el año 2013 es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Ha participado como directora o lectora en seminarios de graduación y proyectos de graduación enfocados en temáticas como vivienda, ciudad y género. Como investigadora es autora de artículos sobre vivienda y arquitectura e inclusión desde la perspectiva de género y conferencista sobre el tema en congresos y publicaciones de la región centroamericana y europea. Su visión del urbanismo y la arquitectura se enfoca en la transformación de las ciudades a través de conceptos de regeneración urbana y social, vivienda y perspectiva de género como mecanismos de inclusión. Muchísimas gracias, arquitecta, por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra para tu clase magistral. Gracias. Comparto, ¿verdad? Puedo compartir. Sí. Ok. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, Sí, primero muchas gracias a Graciano y al Diplomado de Laboratorio de Vivienda Colectiva Contemporánea por la invitación. Como dijo Graciano, yo soy Vanessa, soy arquitecta costarricense, graduada de la Universidad de Costa Rica. Tengo el máster de vivienda que hizo Graciano y Álvaro, y de ahí es donde nos conocemos. Y bueno, y tanto en la parte académica como en la parte profesional, nos hemos enfocado como en el área de ciudad y en el área de vivienda, ¿verdad? Que viene un poco acorde con los temas de este curso y también acorde con la línea del máster que nosotros hicimos en Barcelona. Entonces, básicamente lo que vengo hoy a hablarles es un poco del trabajo que hemos hecho en nuestra ciudad de San José, Costa Rica, ¿verdad? Un país tropical conocido. Quiero iniciar con esta imagen. Costa Rica es un país que cada vez más se conoce en el mundo y está bastante posicionado, y creo que cuando se habla del país, este tipo de imágenes son las primeras que vienen a la mente. Imágenes con un paisaje verde, frondoso, exuberante, sostenible, y bueno, y esto viene siendo parte de muchas cosas, pero una clave es la ubicación geográfica en donde estamos. Nosotros, Costa Rica está ubicado en la zona tropical. Se sabe que entre más cerca al Ecuador, más biodiverso es el territorio. En este momento, nosotros, Costa Rica está dentro de los 25 países con más biodiversidad del mundo. En tan solo 50.000 kilómetros cuadrados, que es el tamaño del país, que realmente es muy pequeño, nosotros tenemos el 6% de biodiversidad del mundo. Y bueno, esto es algo que no solamente por la zona geográfica, sino también porque estamos en el centro del continente, ¿verdad? Estamos valga la redundancia, en Centroamérica, que al final es un puente entre toda la inmigración
tanto de aves como de flora y fauna, bueno, de fauna del norte y del sur, ¿verdad? Estamos en intersección. Entonces han sido una serie de características geográficas también que han permitido que en el país haya una gran biodiversidad y que sea parte de nuestro eslogan y nuestra manera de proyectarnos hacia el mundo. Esta es parte de la campaña actual de publicidad que se da en el país, Esencial Costa Rica, y así como esta han habido otras, ¿verdad? Desde finales del siglo pasado, a nivel de publicidad, se ha mantenido el país como muy fuerte en proyectar temas de conservación, de sostenibilidad, de un paisaje natural, ¿verdad? Que el que tenemos, un turismo que no es un turismo de masas, sino es un turismo muchísimo más ecológico, muchísimo más sensible con el lugar. Y eso es lo que nos ha mantenido en el lugar, digamos, en el que estamos nosotros ahora. Pero esto no solamente ha sido una decisión per se, sino que ha sido como consecuencia de diferentes decisiones que se han ido tomando a través de la historia del desarrollo del país. Costa Rica también es conocido porque no tenemos ejército, ¿verdad? En 1877 se abole la pena de muerte y en 1948 se abole el ejército. Esa inversión de energía política, económica y demás se decide invertir en otras áreas, ¿verdad? A nivel país. La educación es una súper importante. En 1869 la educación primaria se vuelve obligatoria y no solamente a hombres, sino hombres y mujeres. Y en este último siglo se decide destinar el 8% del PIB a la educación. Otro tema importante es el tema de la salud. A mitad del siglo pasado creamos la Caja Costarricense del Seguro Social, que es esta entidad que da servicio de salud pública a todo el territorio nacional. Se crea también el Instituto de Electricidad, que lo que hace es generar energía al país, pero energías limpias, ¿verdad? Y generar toda la infraestructura necesaria para esto. Y muy importante, ¿verdad? Que es el tema de conservar las áreas naturales que tenemos y hacerlas crecer. Entonces, dentro de las principales decisiones que se toman, en 1970 se crea un sistema de parques nacionales, en donde lo que busca es hacer un crecimiento de parques nacionales, de reservas biológicas y también de leyes de conservación que garanticen que el territorio nacional puede mantener con su ecología y biodiversidad lo más que se pueda, ¿verdad? En este momento el 27% del territorio es protegido, el 55% del territorio está cubierto por bosques, el 99% de la energía de nuestro país proviene de fuentes limpias, que ese es un dato súper, digamos, importante a nivel mundo. El 7.3 del PIB se destina a educación, el 9.9 a salud. Y bueno, y volvemos a esta imagen, ¿verdad? Es una imagen, o sea, es una imagen que sí representa el tipo de desarrollo bajo el que se ha enfocado Costa Rica, que es un desarrollo económico enfocado en el turismo y ahora transformado también a una economía que utiliza como estándar la conservación ambiental y la sostenibilidad. Entonces, por aquí vamos, ¿verdad? Todo bien. Pero ¿qué pasa en la realidad de nuestras ciudades? Este es un barrio típico de San José en este siglo. Creo que también es una imagen que representa un poco situaciones en América Latina. Supongo que en México este tipo de imagen tampoco es muy distinta, ¿verdad? En algunos sectores. Y esta es imagen de San José Centro, que es nuestra capital, y es el centro del centro, digamos, de toda la masa urbana principal del país. Es sucio, ¿verdad? Hay muchas rejas, ¿verdad? El tema de seguridad. Y bueno, qué decir, o sea, creo que la imagen representa bastante la situación en la que nos encontramos en este momento. Estos son datos actuales del último censo
del último censo del año pasado, del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país. Y bueno, somos 5 millones de habitantes, hemos aumentado mucho la población, hace 20 años éramos 3.800.000. El 50.2 de la población somos mujeres, 49.8 son hombres, y de esta masa de población es importante también destacar que el 70% casi de la población viene siendo entre 15 a 65 años, ¿verdad? Y que la población joven, como los niños, son solamente el 20%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra población, al igual que muchas otras, pues va a ir envejeciendo. Y también otro dato que creo que podemos encontrar aquí importante es el hecho de que en los últimos 10 años ha bajado la cantidad de ocupantes por unidad habitacional, ¿verdad? Que viene siendo de 3.5 hace 10 años, ahora a 3.1. Entonces, como otro dato también para ubicarnos en este momento, esta es una foto aérea de la GAM. La GAM es la gran área metropolitana, en donde el cuadrito que está ahí es el San José Centro. La GAM está en el puro centro del país, rodeado por dos cordilleras volcánicas. Y es un valle, ¿verdad? Es el valle central del país. Aquí podemos ver que en los últimos 30 años, este dato básicamente dice que se ha duplicado la población en el GAM. Hemos tenido un crecimiento exponencial, en su gran mayoría horizontal. El hecho de vivir en vivienda vertical ha sido un tema que ha sido introducido más en los últimos 20 años, pero sí ha conllevado como una reacción a nivel país, ¿verdad? De aceptación, ahí poquito a poco, pero sí existe una cultura todavía como muy marcada de vivienda horizontal, con patios y demás características. Y bueno, y en este momento tenemos un déficit de 32.000 viviendas en Costa Rica, en donde además el 50% de las viviendas requieren mejoras. El tipo de desarrollo vertical que se ha dado es tipo esto, ¿verdad? Que como podemos ver es un tipo de desarrollo que tampoco va muy acorde a la línea, ¿verdad? País, a la línea de imagen país con la que nosotros estamos. Es un poco arquitectura que puede estar aquí como puede estar en otro lado, ¿verdad? Y que tampoco tiene como mucha integración con todos estos componentes naturales que sí son parte importante también de la misma idiosincrasia del tico. Y bueno, y parando con todo lo anterior, y yo creo que dando un paso más atrás, aquí empieza como la pregunta, creo que más importante, o por donde ya viene como todo el discurso arquitectónico y la base también de los experimentos que les voy a mostrar a continuación, y que es esta pregunta de qué simboliza el imaginario natural costarricense en la memoria colectiva del tico, ¿verdad? Y qué papel tiene esta memoria o este imaginario en la experiencia del habitar de las personas, ¿verdad? Porque si tenemos una imagen de Costa Rica verde y esto, porque al final vivimos en una ciudad que es completamente lo contrario? Entonces, yéndonos más atrás, como les dije ahora, y quiero mencionar esta frase que dice Gloria Ponte, de que el territorio determina la forma de actuar, pensar y sentir de los individuos. Y realmente nuestro territorio sí es un territorio inmerso en vegetación, en una riqueza biodiversa que sí se siente estando en San José. A pesar de que ustedes ven estas fotos, ¿verdad? Que les mostré anteriormente, uno vuelve a ver para cualquier lado y puede ver montañas. Y esas montañas son volcanes o son áreas de conservación. Costa Rica, al ser un país tropical, contamos solamente con 2 estaciones, una que llueve y otra que no llueve. ¿Y esto qué hace? Permite que crezca
plantas en cualquier lado. Aquí en las aceras pueden crecer plantas, o sea, en cualquier lado. Entonces, esta relación que sí se tiene con la vegetación y con el medio natural, sí es algo que es parte de nuestra imagen de territorio. Otra cosa importante es parte de la memoria, ¿verdad? Que se hereda de generación en generación, son este tipo de actividades que se han relacionado con el medio natural. Principalmente todavía en personas de mi edad o mis padres o incluso mis abuelos estuvieron inmersos en esto 100%, que son esos recuerdos de jugar en el cafetal. Nosotros antes de enfocarnos tanto como en el turismo, fuimos un país proveedor de café importante. Entonces esa relación del cafetal, el jugar en el cafetal, las historias de ir a jugar al río, de hacer picnic en el río, de ir a ver el atardecer a la montaña, todas esas historias sí son parte de la identidad colectiva del costarricense. Y como esto también ya como a nivel más urbano o más construido se relaciona a estos espacios intermedios en donde es súper característico, por ejemplo, como imagen, las señoras que están sentadas en el antejardín o en la terraza, viendo a los niños jugar en la calle, o el vecino que pasa y se queda hablando con la señora, ¿verdad? Eso que al final son espacios, estos espacios intermedios rodeados de verde son los espacios de interacción social dentro de los mismos barrios y cómo esto se puede traducir a la arquitectura por medio de conceptos como corredores, patios, texturas, olores, ¿verdad? El significado de las áreas sociales. El tico se caracteriza porque es pura vida. Pura vida es una palabra que nosotros usamos para todo lo bueno. Y, y nosotros, por ejemplo, podemos conocer a alguien hoy y mañana lo podemos invitar a nuestra casa. O sea, somos muy sociables. Entonces, espacios de socialización dentro de la vivienda tradicionalmente han sido importantes. Y también, bueno, y el rol de la cocina, por ejemplo, como núcleo del espacio dentro del corazón de la vivienda y demás componentes. Y a través de todo este discurso y encontrar cuáles son esos componentes importantes que son parte de la memoria colectiva dentro de la identidad que tenemos nosotros y mucho relacionado con el medio natural, con la naturaleza, valga la redundancia, que nos rodea, que nos identifica y bajo la cual nosotros vivimos el día a día, es donde nacen esos experimentos que hemos hecho desde Carazo Arquitectura. Carazo Arquitectura, para hacerles una pequeña introducción, es una oficina de arquitectura que está en el centro de San José. Nosotros tenemos 18 años, fue fundada por Rodrigo Carazo en el 2005, yo me uní en el 2007 y bueno, hemos ido creciendo y ahorita somos 40 arquitectos. Nosotros pues hacemos un poquito de todo, pero lo que yo les vengo a hablar ahora es más como diferentes casos de vivienda colectiva que hemos desarrollado en nuestra gran área metropolitana. Y mucho de nuestro trabajo, la base, mucho no, o sea, todo, nuestro trabajo se basa en el estudio, este estudio o este concepto de biofilia, que es esa relación innata que tiene el ser humano con los otros seres vivos, ¿verdad? Y que viene muy arraigado también dentro de todo este concepto país y todo este concepto de costarricense, que sí nosotros realmente lo tenemos bastante identificado. Y esta conexión con la naturaleza, entre el ser humano y la naturaleza, es algo que científicamente se ha comprobado que trae beneficios a la salud del ser humano, ¿verdad? Entonces, esos son datos como que aumenta la producción de células NK, controla los niveles de cortisol, por ejemplo, para reducir estrés, ansiedad, para mejorar la productividad. O sea, ¿quién no puede decir que si se va a la playa a ver el atardecer no se siente mejor? O que si se va a meter a la montaña no vuelve descargado, ¿verdad?
Entonces, esa relación innata con el ser humano es uno de los valores que nosotros desde la arquitectura y como imagen también de ciudad queremos rescatar y queremos, hemos estado estudiando en los últimos 8 o más años, ¿verdad? En el que identificamos ya como el concepto de biofilia como el pilar de uno de los criterios de diseño que nosotros utilizamos. Y bueno, y entonces a continuación voy a contarles rapidísimamente sobre algunos de nuestros proyectos basados o presentados bajo esta comparación, ¿verdad? Comparación que sí nos lleva un poco a rememorar nuestra identidad como costarricenses y cómo eso se puede representar en una arquitectura de vivienda colectiva contemporánea, según nuestra perspectiva, ¿verdad? Nuestra apuesta. Aquí nosotros nos enfrentamos a un desafío en este proyecto. Teníamos una propiedad en la que está envuelta de una zona desarrollada muy densa y es una propiedad verde o desocupada bastante grande. Y nosotros lo que quisimos aquí era ver cómo densificando la propiedad podíamos generar espacios de comunidad y aprovechar diferentes características naturales que ya presentaba el terreno, ¿verdad? Este es un proyecto que se llama Siempre Verde. Son 108 apartamentos, 16.500 metros cuadrados de construcción. Este es un proyecto para clase media. Entonces es un proyecto bastante sencillo o básico a nivel, digamos, de materiales y de arquitectura. Y bueno, es esto que les comentaba. La propiedad cuenta con un humedal y ese humedal lo que hace es que a nivel de desarrollo tenía bastantes limitantes, ¿verdad? Bastantes retiros y bastante requerimientos que había que tomar en cuenta para proyectar un desarrollo. Entonces, por eso fue que nosotros lo que quisimos proponer era un desarrollo vertical dentro de una propiedad en la que la misma configuración de los edificios proporcionara un área central verde común que fuera como el inicio a un recorrido en la propiedad que lo llevara al final a recorrer el humedal y generar durante ese trayecto diferentes espacios comunes y áreas recreativas, generando este tipo de imágenes dentro de este espacio central común, ¿verdad? Que fuera como diferentes áreas en donde sucedieran diferentes actividades. Entonces aquí, digamos que nuestro experimento se basó en esto de cómo podemos generar centralizar el espacio natural para que dentro de ese espacio natural se convierta en los espacios de socialización dentro de los complejos habitacionales. Este es otro proyecto que fue un concurso que se hizo en el 2011. Su nombre es DI, que viene referido a agua, a una palabra en briurí, que refiere al agua, y básicamente esto está en el centro de San José, en una propiedad que en el medio tiene una quebrada que en ese momento estaba entubada. Entonces, aquí lo que quisimos fue referenciarnos a esa identidad o ese recuerdo de la importancia del agua, de cómo ese espacio se convierte o fue, digamos, un espacio social, un espacio de interacción. Y lo que propusimos aquí fue más que explorar la unidad habitacional en sí, sino fue abrir la quebrada y convertirla en el parque lineal del barrio, generando diferentes áreas de comercio y vivienda, siempre viendo hacia esa cuenca
que al final se convirtiera en el frente del proyecto y no en la parte trasera del proyecto. Un área recorrible en donde igual pudieran tener diferentes actividades, pudiera ser seguro, tuvieran servicios alrededor y que fuera parte también de un recorrido que se extendía más allá del mismo proyecto. Esta es como la planta de sitio. Entonces, como pueden ver, el centro se convierte en el corazón. Esta área de la quebrada, que a través de recorridos y puentes, pues se va abriendo a parques lineales y se sigue proyectando, como digo, a áreas fuera del mismo proyecto. Otro concepto que también aquí en mi país pues es bastante importante de considerar y como les dije anteriormente, hay todavía en este momento existe como un tipo eh, ¿cómo decirlo? O sea, el hecho de ir a vivir en horizontal todavía no está tan aceptado, ¿verdad? Sigue siendo prioritario ese gusto por la vivienda horizontal, no tanto la vertical. Entonces, ¿y por qué? Porque tiene un patio, porque tiene esa área verde, porque tiene ese contacto con la tierra. Y lo que quisimos aquí más bien fue como, ok, ¿cómo nosotros podemos llevar ese concepto de vivienda horizontal a un proyecto vertical? Y aquí fue donde nació este proyecto Natú. Natú está ubicado igual en Sabanilla, que es una zona bastante cercana al centro de San José, en donde la mayoría de desarrollos, si pueden ver en las fotos, es horizontal, ¿verdad? Son casas aisladas. O sea, al frente de esta foto, o sea, desde donde está tomada la foto, es un parque natural eh, con una dimensión importante para la zona. Y además la propiedad contaba con una topografía bastante importante desde el ingreso hasta la parte del fondo, ¿verdad? Que entonces iba bajando la propiedad. Entonces ahí lo que nosotros quisimos explorar fue generar generar uno sobre otro como los conceptos de vivienda horizontal, dando siempre esa amplitud de la vista al parque y además generando estos patios traseros o frontales, dependiendo de cómo se quiera ver, que caracteriza la vivienda horizontal. Y dio como resultado este proyecto. Son 2 etapas. En este momento tenemos construida la primera etapa, que es la que está en color más marcado, y lo que está en color como más opaco vendría siendo la segunda etapa, que está en planos constructivos en este momento. Y bueno, y básicamente aquí lo que quisimos explorar era esto, ¿no? Como cómo poder dar dentro de la vivienda o garantizar dentro de la vivienda ese espacio de patio que es tan arraigado y es tan importante para nosotros en un concepto más vertical. Que tampoco, y que se acoplara también a la misma variable topográfica de la propiedad. Otro concepto característico, y este también creo que en México es bastante ejemplar, ¿no? Que es el concepto del patio central. Entonces aquí nosotros quisimos hacer como un proyecto en el que rescatara este concepto de patio central, pero ya como desificando en una vivienda colectiva de varios niveles. Y con esto esto lo hicimos en este proyecto Origen, que está ubicado igual en el centro de San José, en una zona que sí es residencial, pero está cruzada por una calle que tiene bastante tránsito,
Son 84 apartamentos, 8.500 metros cuadrados de construcción. Y bueno, estos son como unos diagramas en donde se explica el origen del proyecto. En la parte más baja del volumen es donde hay la intersección de esta calle que está bastante transitada con otra lateral que lo lleva a una zona residencial. Entonces, nosotros aquí lo que quisimos fue que el proyecto se abriera hacia esa esquina y a partir de eso, en formato de cuadrado, generáramos un patio central, que ese patio central es un patio central común y que además se pudiera traslapar el área pública con el área privada a través de zonas comerciales en planta baja. Además, se van sumando conceptos, ¿verdad? Además que algunas de las unidades o la mayor cantidad de unidades pudieran también tener estos patios, concepto de patios a través de losas verdes y que en la parte superior fueran losas verdes para áreas comunes, ¿verdad? Que al final son las áreas en donde tienen mejor visual y que pues pueden generar también a nivel de comunidad un importante beneficio. Entonces el proyecto se ve así. Es al final un proyecto, digamos, que sí logra destacarse en el contexto porque al igual que los otros, están inmersos en una zona en donde la mayoría son edificios de 2 o 3 niveles, 1, 2 o 3 niveles. Entonces, también el mismo escalonamiento y el mismo retiro hacia la esquina es una manera como de integrarse un poco a esa imagen del contexto del barrio y bueno, y también haciendo uso mixto, ¿verdad? Que son como una de las cosas que nosotros tratamos de promover cuando llega un desarrollador a buscarnos para hacer algún proyecto, porque sí es claro también que como parte de la activación de cualquier lugar en donde se ubiquen los proyectos, la parte de servicios y comercio es parte de la misma dinámica del barrio y de la misma apertura del proyecto hacia el lugar. Otro concepto, ¿verdad? Que es parte de nuestra arquitectura, que creo que también en México se puede encontrar bastante, es el concepto del corredor. Y el concepto de corredor no solamente como el concepto de transitar, sino como un lugar de estar, en donde es un espacio de transición protegido, digamos, de la lluvia, pero en conexión con la naturaleza. Y bueno, y ese concepto lo quisimos trasladar en este proyecto que se llama Concordia. Concordia es un proyecto, fue un concurso que ganamos en el 2018 y básicamente es un proyecto enfocado al adulto mayor. Un adulto mayor que sí, digamos, tiene cierta independencia y que la condición de salud está estable. Y lo que nosotros quisimos fue como generar un proyecto en donde el centro sea la naturaleza. En este caso no está dentro de la ciudad, sí está cerca del centro de San José, pero la zona en donde se encuentra sí es una zona bastante aislada con bastante naturaleza alrededor. Entonces, parte del concepto que nosotros quisimos respetar era que el corazón fuera ese espacio natural en donde ellos pudieran transitar, moverse, sentirse mejor y también fuera parte del espacio de socialización. Con la losa superior en verde, también transitable como áreas comunes. Y básicamente este es el tipo de ambiente en el que se quiso dar, generando corredores extensos en donde se pudiera estar o contemplando o sentado o jugando algo con algún vecino, ¿verdad? O interactuando, encontrándose con los vecinos del mismo complejo.
y bueno, y que sí fuera un proyecto que al final la naturaleza fuera parte de del mismo beneficio, esa relación con la naturaleza fuera parte del mismo beneficio de salud que debería tener el adulto mayor en general. Pero entonces este proyecto eh, quedó aquí, ¿verdad? No lo hemos desarrollado, pero bueno, es uno de los proyectos que más nos gustan. Otro experimento es este tema de cómo podemos nosotros integrar la vegetación en las diferentes escalas del hábitat. El proyecto donde quiero mostrar esto es Alma de Escalante. Se encuentra en una zona en el barrio de Escalante. Este es un proyecto de uso mixto en planta baja comercial y son 30 apartamentos, son 10 niveles. El barrio en donde está insertado es un barrio bastante horizontal, o sea, tenemos casas de 1 o 2 niveles máximo. Y aquí el desarrollador quería hacer un edificio en donde se pudiera integrar de la mejor manera al contexto, tomando en cuenta que iba a ser un edificio de varias alturas, ¿verdad? Entonces, parte de las actividades que se hicieron previo a la definición del proyecto fue, nos reunimos con los vecinos. Esto es un barrio bastante organizado, entonces nos reunimos con los vecinos y entre todos pues se decidió cuál era la mayor cantidad de niveles que ellos sentían, digamos, que podían ser más acorde con el barrio, porque este barrio sí es un barrio que se quiere desarrollar para uso mixto, ¿verdad? Y para proyectos nuevos que densifiquen el barrio. Y bueno, posterior a eso, pues nosotros como estrategia también de bajar un poco la escala del proyecto, decidimos utilizar este lenguaje de elementos horizontales, en lugar de verticales, que desde planta baja pues no se sintiera tanto los 10 niveles, sino que hiciera ese juego y que bueno, que perceptualmente le bajara un poco la escala a la altura del proyecto. Este proyecto tiene la particularidad de que es 100% hecho en concreto prefabricado. Es el primer proyecto que se hace así en el país y más a nivel de altura. Son, como dije, en total son 10 niveles. Y fue todo un experimento, no tanto, o sea, además de nivel proyectual o de diseño, también a nivel constructivo por esa variable. Cada uno de los volúmenes tienen tintes concretos tintados de diferente color. Tenemos anaranjado, tenemos blanco y tenemos gris. Y bueno, y aprovechando ese lenguaje de diferenciación horizontal, decidimos que diseñar los niveles pares bajo un piso típico y los niveles impares bajo otro diseño de apartamentos típicos. Pero aún así, cada uno de los niveles, aunque fueran pares o impares, podían tener variables que se podían adaptar más a lo que quisiera el futuro comprador del apartamento. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una misma distribución en la que dependiendo del tipo de fachada, tenemos una fachada como más protegida versus otra fachada mucho más expuesta. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesite o lo que se esté buscando, a través de los diferentes lenguajes horizontales de la fachada, también podíamos darle diferente sensación interna a los apartamentos. Y bueno, y también cómo explorar de que en algunos casos las terrazas iban a ser de 1 metro, 1,20 m, podían integrarse al espacio interno para que el nivel de amplitud fuera mayor y que además también se pudiera sentir un poco estos espacios de transición que ya hemos hablado, que es como entre adentro y afuera. Y bueno, estos son ejemplos de terrazas. Todas estas plantas en este momento ya están muchísimo más verdes, ¿verdad? Esto fue recién empezado el proyecto. Entonces, la percepción en este momento sí es muchísimo más predominante, ¿verdad? La parte vegetal. Y esto lo llevamos hasta la escala del transitar,
La dimensión del lote o del solar era bastante complicado porque era bastante angosto, como una L, entonces era bastante angosto y nosotros tampoco queríamos hacer apartamentos muy profundos porque perdíamos también mucho del tema de iluminación. Y lo que decidimos fue tener la circulación principal hacia el lado de adentro de la propiedad, pero separarlo para que alrededor o durante, digamos, paralelo al transitar en esa circulación de ingreso a cada apartamento, generáramos estos espacios verdes que caen con luz natural, con enredaderas, y desde que usted entra al proyecto, usted sienta lo verde, tanto desde que entra con los jardines de ingreso hasta cuando va a buscar a su apartamento con estos corredores, con estas plantas colgantes. Y cuando ya entra al apartamento, pues tiene el acceso a esos jardines, esas maceteras que están en los balcones, que además contribuyen a la fachada, a generar una fachada más verde y que internamente también dan una sensación más de cercanía con la parte natural. Y bueno, siguiendo, como haciendo cada vez más micro y siguiendo con la exploración de estos espacios de transición como terraza, tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto, que este proyecto es el único que hemos hecho construido en vivienda colectiva, que no es parte de la gran área metropolitana en sí. Y se encuentra en un área que es un área bastante industrial, con mucha fuente de trabajo, pero que no cuenta en este momento con mucha oferta de vivienda. La propiedad en donde está cuenta con un bosque súper grande, o sea, es bastante verde, y lo que nosotros quisimos fue que en lugar de hacer viviendas unifamiliares en condominio, a dejar la mayor cantidad de verde y llevarlo para arriba y hacer esta propuesta. Siempre en todas las propuestas nosotros, digamos, en cada experimento vamos como agregando una variable y agregando una variable. En este caso, la variable que queríamos agregar era esta de terrazas habitables y de ver de qué manera podíamos generar espacios de transición muchísimo más amplios que los que daba el mercado, con un componente vegetal bastante frondoso. Entonces, igual estas fotos hay que actualizarlas, pero estas paredes verdes ya están muchísimo más crecidas y también sirven como colchón térmico, porque al menos en Costa Rica las fachadas como más complicadas a nivel de calentamiento y de iluminación son la este y la oeste. Entonces, a nivel térmico, también tener este colchón vegetal ayudan a que dentro del apartamento pues se sienta siempre un nivel climático bastante confortable. La zona en la que está este proyecto es una zona bastante caliente, entonces todas estas estrategias climáticas de ventilación cruzada, de abrir las fachadas al norte y al sur, son parte también del diseño, o sea, de las estrategias que quisimos utilizar como gestión del diseño. Y bueno, entonces aquí sí tratamos de generar bastantes espacios exteriores. En este caso, que sí es más angosto, es porque es un pasillo que une dos diferentes áreas, pero las áreas sociales siempre están vinculadas a una terraza muchísimo más amplia que vendría siendo hasta 2 metros, o sea, 2,5 metros o más, que tenga la dimensión suficiente para que uno pueda poner una mesa con sillas y estar ahí. Y además, en fachada, integramos este elemento que le llamamos el mesón, que es como un elemento que me permite estar adentro o estar afuera, ¿verdad? Es como un mobiliario en el que yo pongo una silla, puedo abrir esto completamente y estoy entre adentro y afuera. Si quiero tomarme un café, una persona se puede sentar afuera, la otra se puede sentar adentro, y entonces es como parte de ese espacio de transición al que sí se le quiso dar prioridad en el diseño. Y bueno, ya para terminar, quisiera terminar con
un proyecto, o sea, con un caso de estudio que viene vinculado a esta iniciativa, que es una iniciativa comunitaria bastante importante a nivel de ciudadanía, que se llama Rutas Naturbanas. El área central de San José está rodeada de dos ríos, el río Torres al norte y el río María Aguilar al sur, que estos ríos se han convertido en las espaldas de la ciudad y en los limitantes, ¿verdad? Esta es una imagen en donde podemos ver como la frondosidad de esos ríos que han solido estar muy contaminados y que además, al ser la espalda, también en la ciudad no los percibe. Esto es parte de los problemas que tenemos ahora en la margen de esos dos ríos. Y bueno, entonces, Rutas Naturbanas es una iniciativa de la ciudadanía en donde basado en una organización de diferentes agentes, ¿verdad? Hay arquitectos, hay paisajistas, hay políticos y demás, resuelven o proponen más bien esta iniciativa, que es que alrededor de los dos ríos, arriba el río Torres y abajo el río María Aguilar, hacer unos paseos conectados con nuevos proyectos que se vayan a desarrollar, en donde al final con tratamiento de paisaje, con tratamiento, ¿verdad?, del mismo afluente y demás, se volvieran como en el frente de la ciudad y en áreas transitables, ¿verdad?, en áreas para estar, y que se integrara de una manera más lógica también con el resto de desarrollo de San José. Ellos en este momento tienen los primeros 400 metros construidos, que es esta imagen de la derecha, y lo que proyectan es construir prioritariamente el primer kilómetro. Y bueno, entonces este plan es un plan que viene, este es parte de la línea de estas rutas naturbanas, es un plan que viene siendo importante conectar también con otras iniciativas privadas, como es el caso de estos dos proyectos que ya hemos hablado, que nosotros hemos estado tratando de desarrollar. Por un lado es DI, que era el concurso que nosotros ganamos en el 2011, y este otro proyecto ALMA, que es el proyecto que hace poco les conté, que sí forman parte pueden formar parte de esa iniciativa de integración a ese gran paseo natural de rutas naturbanas. Entonces, bueno, como pasando de escalas de lo más macro, ya esto es como lo más micro de la unidad habitacional, un experimento que se hizo. Este fue basado en un concurso, un poco, o sea, como dándole continuación a un concurso que hice con Alessandra Chiredu y Carlos Hernández, también de Guadalajara. No me acuerdo en qué año fue, me parece que 2014. Bueno, que hicimos este concurso que fue como una iniciativa de Solvia. Y bueno, y esto es como una visión como ya más evolucionada y construida de lo que fue como parte de las iniciativas o de los experimentos que hicimos con esa propuesta que presentamos en ese concurso. Entonces es a través de una historia que empieza así: habrá una vez en San José. Este es un apartamento de ese proyecto Alma de Escalante, es la parte interna del apartamento. Como característica que no mencioné anteriormente, todos los apartamentos cuentan con este mueble que le llamamos mueble creativo, y es un mueble que lo que se hace es que se dan las bases del mueble como la estructura, y cada persona que habite el apartamento pues lo completa a la manera en la que en la que mejor le sirva, ¿verdad? En la que cumpla mejor las necesidades. Y en este caso, pues se hizo como un espacio de estudio, ¿verdad? Entonces se le añadió un escritorio, se le añadió gavetas y demás.
Pero bueno, entonces la historia empieza así. Había una vez una joven pareja de novios que vivían felices en su apartamento en la quinta planta de un edificio de San José. Vanessa, que soy yo, arquitecta costarricense, trabaja en un despacho en el centro de la ciudad. Y Alejandro es ilustrador, es catalán y trabaja desde la casa. Entonces, si aquí vemos esta planta de distribución, vemos cómo puede funcionar un apartamento, ¿verdad? Para Alejandro y Vanessa, en donde tienen una habitación, tienen un baño que puede ser un baño de visitas o puede ser un baño completo, ¿verdad? Con la ducha, un closet, área social, comedor, las pilas o no sé cómo se dice allá, pero bueno, aquí se dice pilas, que es como área de lavado y esta área social. Entonces, bueno, al cabo de unos años, Vanessa y Alejandro tienen un niño, Ignacio, por lo que deciden comprar el apartamento de al lado y se integran, ¿verdad? Entonces, aquí lo que era la cocina, pues pasa a ser acá, esto se convierte en un comedor, aquí se hace un espacio que es un espacio como Alejandro trabaja desde la casa, es un espacio de estudio que eh, puede servir para habitación del niño. Este es un baño pues más amplio y tiene dos accesos, ¿verdad? Aquí se puede ver cómo el mueble creativo también cumple la función de que es un poco más versátil, se puede mover y por ejemplo en esta planta pues puede ser un área de juegos muchísimo más grandes o para proyección de películas o demás, ¿verdad? Entonces puede permitir que el espacio social pues sea un poco más versátil. Ahora, con este crecimiento en su vivienda, Alejandro tiene un espacio más amplio para trabajar y además puede cuidar de su pequeño hijo Nacho durante el día. Entonces, esa es una foto de la parte de la cocina y esto que al final es como un mueble, ¿verdad? Un mueble que se abre y que se cierra y que se va integrando a las necesidades que se va teniendo durante la evolución de la familia. Entonces, en este caso, pues tiene estas puertas que se abren, entonces si estoy en la cocina y el niño está aquí adentro, puedo estar vigilando. También, si quiero, pues tiene un escritorio y puedo trabajar desde acá vigilando al bebé. Y bueno, eso es una serie de decisiones que se toman en este mobiliario para que sea un mobiliario versátil. Entonces, el tiempo pasa y llega un nuevo integrante de la familia, el pequeño Diego. Para adaptarse a esto, la vivienda sufre otra transformación. El estudio se convierte en la habitación de los dos niños y Alejandro vuelve a trabajar a su antiguo espacio. Entonces, Alejandro vuelve a trabajar aquí al estudio y este se convierte en el espacio de los niños, en donde tenemos camas arriba, abajo espacios de estudio, puede ser un solo espacio o si se pelean, se puede dividir, que cada uno tenga su propio espacio. Y bueno, y si se necesita ampliar el espacio, pues entonces este mueble también se puede mover, ¿verdad? Se puede eh, trasladar para ampliar aquí un espacio mayor de juegos. Un día reciben la visita de sus buenos amigos, Hernández Chiredu, arquitectos, ella italiana y el mexicano, que tienen dos hijos, Emma y Matías, son ellos. La vivienda se transforma para poder acogerlos y compartir con ellos una pequeña temporada. Entonces aquí podemos ver estos mobiliarios, estos son camas que además se mueven, entonces esto es como una cama en donde pueden dormir dos personas y aquí también pueden dormir los niños arriba y además cuando están alineados, en este caso los niños pueden comunicarse de una cama a otra durante las noches o durante el día. Y bueno, y al cabo de los años los chicos son adultos, Diego e Ignacio, y los padres al jubilarse deciden viajar por el mundo. Entonces la vivienda se vuelve a separar y se transforma en dos apartamentos, uno para Ignacio y otro para Diego. El barrio se ha densificado y a ellos les encanta. Se ha convertido en un barrio organizado con redes colaborativas claras que permiten una continuidad balanceada, segura y feliz. El barrio crece y se convierte en una zona con edificios verdes que se conectan entre sí, con jardines y paseos a través de parques naturales. Un ejemplo de lo que puede ser habitar una ciudad tropical para el siglo XXI. Entonces aquí vemos como la conexión de las rutas neturbanas, así como estos proyectos, otros más que van conectando y van generando una red de lo que puede ser la vivienda colectiva biofílica para un contexto tropical como el San José.
Y ya para cerrar, quería cerrar con estos datos. La población urbana está creciendo, pero este crecimiento se está dando en su mayoría en la población de las zonas tropicales. Es ahí donde se encuentra, digamos, el foco mayor de desarrollo en este momento. Y como, como sueño, ¿verdad? O como expectativa o también como objetivo, es preguntarnos cómo si Costa Rica es un país tan posicionado a nivel de ecología y a nivel de sostenibilidad y todo esto, también estos datos pueden lanzar una pista de que también a nivel de arquitectura y también a nivel de ciudad, a través del desarrollo de viviendas, uso mixtos y demás, podemos generar también un ejemplo de ciudad tropical, biofílica, ¿verdad? Muchísimo más verde y más integrada a nuestro contexto natural nacional. Y eso sería. Muchas gracias. Vanessa, muchísimas gracias Gracias. para tu exposición. La verdad ha sido muy impactante. Yo no conocía personalmente pues los escenarios de Costa Rica, digamos, y es muy interesante ver esta búsqueda, ¿no? Que ustedes están teniendo, entendiendo el contexto en el cual viven, ¿no? Muchas veces hoy en la contemporaneidad las propuestas arquitectónicas y urbanas son más genéricas, por así decirlo, para todos los contextos, ¿no? A esos edificios que se repiten. A cambio, pues vuestra oficina ha escogido, digamos, una filosofía, por así decirlo, ¿no? Que lee mucho el contexto, tanto lo natural y como lo urbano, y busca, digamos, de una cierta forma, hacerlos ir de acuerdo, ¿no? Busca este diálogo. Creo que una cosa súper importante, digamos, que se puede rescatar en en los proyectos, ¿no? Por un lado, o esta visión como sistémica, ¿no? Que un poco resumiste aquí al final, ¿no? En esa visión hacia el futuro, de cómo al final los diferentes proyectos incluso se tienen son ya un sistema en sí, porque pues se conectan con esta cuestión de englobar, de relacionarse con la naturaleza. Y por otro lado, viéndolo ya en la planta que nos mostraste al final, cómo los diferentes edificios, ¿no? Se quieren conectar a esta visión como más amplia de la ciudad, de estas rutas, engloban ellos mismos la naturaleza. Por lo tanto, una visión sistémica que es la visión de la naturaleza, es decir, a, a, a entender que las intervenciones no van por separado, ¿no? Luego, la cosa muy interesante también es cómo ustedes estudian los proyectos de la vivienda, a lo mejor tradicional, ¿no? De la vivienda vernácula, tú bien lo estabas describiendo, ¿no? Como la población al día de hoy claramente necesita o necesitamos tener ciudades más compactas, pero históricamente está acostumbrada a vivir en la casa unifamiliar. Entonces, estudiar la casa unifamiliar o la casa unifamiliar como lugar de estudio, como investigación para llevarnos o intentar llevar aquellas bondades que la vivienda unifamiliar, digamos, puede tener dentro de una vivencia como más colectiva, ¿no? Y me dio mucho gusto ver todos esos ejemplos, ¿no? Del tema, pues, de la terraza, pues, del tema del patio, de la terraza habitable, cómo al final le han conseguido dar la vuelta y profundizar, ¿no? Todos estos argumentos para llevarlo al tema de los edificios. Ver que el tema del verde es algo, pues, que os acompaña siempre, desde la escala gigante Macro. hasta la escala, digamos, micro. Incluso detrás de ti, pues hay plantas, ¿no? Para evidenciar, digamos, de una cierta forma, pues la coherencia, ¿no? De estos elementos, ¿no? Porque al final también el verde es parte de vuestra identidad, ¿no? De la identidad colectiva que hay en este país, ¿no? Por lo tanto, creo que, pues, lo que están consiguiendo hacer es algo muy interesante, algo que se debería de conocer. De hecho, ahora yo estaba también, mientras hablabas, estaba hojeando vuestra página de internet y hay un sinfín, pues, de proyectos, ¿no? Y todos tienen a que ver con esto. Entonces, es muy rescatable, ¿no? Como esta perseverancia, esta persistencia, ¿no? En cómo este diálogo entre lo construido y lo natural, que son, digamos, por su naturaleza, algo, digamos, muy diferente, algo opuesto, por así decirlo, pero al final encuentran la forma
con los cuales, en la cual, digamos, hacerlos dialogar. Ah, ¿Hay alguna pregunta aquí de parte de ustedes? ¿Alguna aportación que quieran hacer a la arquitecta? Mm, bueno, Santiago, a mí personalmente sí. Ramón. Hola Vanessa, mucho gusto. No es una pregunta, es más como un comentario que se me hizo increíble el último ejemplo de la vivienda y sobre todo como esta posibilidad que tienen los habitantes de modificarla. Se me hizo muy lindo cómo lo contaste como a través de como si fuera un cuento. Eso se me hizo increíble. Y pues bueno, como tenía como esta coherencia con la realidad también. Entonces, pues nada, era básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ramón, Hola Vanessa, muchas felicidades, la verdad es increíble el trabajo que realizan. Me motiva mucho a pensar en nuevas formas de diseño. Uno particular que me encantó mucho fue Origen. Me gustó mucho el escalonamiento del proyecto, el manejo de las azoteas verdes, el manejo de los volúmenes entrantes y salientes, y cómo creamos o cómo se crea ese patio central de convivencia me gustó mucho. Y de Q Alma, me gustó mucho la segunda piel, cómo se genera eso verde adosado al primer volumen, que hay veces que le tenemos miedo al mantenimiento de lo verde, pues, veo que se puede dar esa fusión de lo verde a una escala bastante interesante y perder el miedo a poderlo lograr, ¿no? Apostarle a que sí es posible hacerlo. Muchas felicidades, Vanessa. Muchas gracias. Sí, con respecto a esto de perder el miedo, claro, ha sido, para nosotros ha sido toda una evolución, ¿verdad? Porque nosotros también trabajamos con desarrolladores privados y obviamente tiene que responder a un mercado, ¿verdad? Y tiene que responder a un costo los proyectos. Y estamos en una sociedad también en Costa Rica en la que también es bastante tradicional en ciertas cosas. Entonces, sí, nosotros hemos visto la evolución de que en cada proyecto, como les hablaba con los conceptos, si veían cada concepto en el siguiente proyecto, pues sumaba ese más uno más, ¿verdad? Ha sido como una evolución de ir como dando un pasito más, algunas veces más grande, algunas veces más pequeño, pero sí, somos muy afortunados, yo creo también, porque ya logramos nosotros trabajar en unas escalas que ya se sienten más, ¿verdad? Que ya pueden también mejorar de mayor manera en la ciudad, ¿verdad? Es muy diferente hacer una casita por allá que hacer un edificio donde ya tenga como un impacto en un barrio, ¿verdad? Y esto ha sido como un trabajar durante estos 18 años en el que sí ya nos ha permitido tener cierta versatilidad y tener dentro del país también una posición en la que quienes nos buscan saben qué es lo que le vamos a ofrecer, ¿verdad? Que es esta parte de la biofilia es súper importante, ¿verdad? Y es lo que sí nos identifica también con otros despachos en el país, ¿verdad? Entonces, sí ha sido como una evolución, ¿verdad? Es parte también del trabajo de los años que hemos logrado hacer esto. Muchas ¿alguien gracias. más Muchas gracias. quiere preguntar algo? Andrés, Lucía. Todo bien, muchas gracias. Igual yo, todo bien, gracias. La verdad es que creo que esta cuestión pues, de la persistencia, como comentabas, Vanessa, el ir a poco al final es muy importante, ¿no? Y lleva a luego tener esos proyectos acertados, ¿no? Porque al final, como son proyectos que al final, como tú comentabas, ¿no? Son con desarrolladores privados, claro, el tema del costo está controlado, ¿no? No se puede exceder. A veces vemos unos proyectos, digamos, de una cierta forma, esos de los Star Architects, ¿no? Que tienen estructuras y cosas mágicas, claro, porque son presupuestos infinitos, pero luego cuando uno baja realmente a las realidades, ¿no? Dice, pues sí, somos una oficina medio grande, pero pues el presupuesto es lo que es.
se tiene que tener muy controlado el tema del presupuesto, el lado técnico. Y creo que al final logran hacer lo que hacen porque esto lo tienen bastante bien medido, por así decirlo, ¿no? Y esto permite luego saber cómo y qué soluciones, digamos, se tienen que usar para que la magia luego de la arquitectura, digamos, pueda funcionar, ¿no? A mí me gustaría resaltar, ya para cerrar, Vanessa, la importancia, o más bien lo interesante que es este proyecto, pues, de la quebrada, porque muchas veces en nuestras ciudades, por un tema, pues, de un urbanismo que a veces es, digamos, duro, ¿no? No es tan sensible, ¿no? A los temas, pues, del agua, ¿no? De la naturaleza en sus espacios. Claro, en muchos lugares estos ríos naturales, pues, se van intubando, se van cerrando, se van desviando, etcétera, ¿no? Se vuelven, digamos, unos espacios donde se acumula basura, ¿no? A cambio, aquí, ¿no? Esta visión lo que permite, la visión que tuvieron permite como darle la vuelta, ¿no? Y mostrar a cambio las potencialidades que tiene, ¿no? La naturaleza dentro de la ciudad, ¿no? Volvernos a conectar a nuestra dimensión como más humana, ¿no? Más de la carne, más de los sentidos y entender que esta dimensión, digamos, puede estar en el día a día ¿no? Teniendo que pues, tenemos una vivienda y no es un jardín botánico, ¿no? Es un entorno pues vivido, es un entorno del día a día, por lo tanto, la cotidianidad claramente, como decías en tu última slide, pues se vuelve mucho más cómoda, mucho más equilibrada, ¿no? Mucho más rica, ¿no? Y esto es lo que deberíamos, creo que una de las cosas que deberíamos de hacer, ¿no? En los entornos contemporáneos. Por lo tanto, muchísimas gracias por tu aportación, por el trabajo que hacen en tu oficina y la verdad ha sido un gusto poderlos escuchar y ver, ¿no? Qué se está haciendo en este país. Muchas gracias, Graciano, y muchas gracias a todos por la invitación y por escuchar un poquito de lo que Sí, hacemos. esperemos tener tu texto para el próximo libro, Vanessa, con esos ejemplos. Sí, en eso estamos. Entonces, les deseo lo mejor. Muchísimas gracias a Carazo Arquitectura, la arquitecta maestra Vanessa Durán. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias.